Amigos, cada vez aparecen más personas preocupadas por esta suerte de saga interminable con que el camarada Pong mantiene a la sociedad al disparate entretenida, entre comillas, ¿no? Constantemente surgen a la luz más disparates, más tonterías, más mentiras. Hay gente incluso que lleva una especie de listado, ¿no? Contabilizando todas las mentiras del camarada Pong, que desde que se postuló en 2015 hasta ahora suman miles, ¿no? Y todo esto es verdad, ¿no? Pero entonces se le atribuye a este comportamiento que forma parte de un plan, o que sencillamente este camarada Pong es sencillamente un tonto redomado y no tiene ningún tipo de sentido continuar contabilizando estas cosas, ¿no? Un mentiroso patológico, etcétera. Quiero decir que en cuanto a lo que es la planificación, realmente puede existir algo de esto, ¿no? Es decir, planificar estas cosas grotescas o estos disparates para de alguna manera llamar la atención y estar en los titulares constantemente. Pero realmente esto, digamos, que es marginal con respecto a un comportamiento que forma parte de un síndrome al que hemos llamado el síndrome del ego caótico. ¿Qué es el síndrome del ego caótico? Pues un padecimiento que paulatinamente se va adueñando de la personalidad e incluso de las neuronas, ¿no?, del enfermo, a partir de un comportamiento inadaptado de una persona que, secuestrada completamente por su ego, no es capaz de visualizar el mundo más allá de sus narices, ¿no? En este sentido, el síndrome del ego caótico actúa de manera absolutamente natural, vamos a llamarle, ¿no? Es decir, no forma parte, como decía anteriormente, de un plan, de un diseño para llamar la atención o para poner a la oposición en una posición, valga la redundancia, desventajosa, en el sentido que a alguna gente le atribuye, ¿no? Es decir, de que el presidente Trump está tramando todas estas situaciones para desviar la atención sobre ciertas cosas. Bueno, puede ser que esto ocurra anecdóticamente, pero no de una manera, digamos, natural, fluida, constante, como evidentemente sucede con su comportamiento disparatado, ¿no? No podemos decir que su comportamiento disparatado sea anecdótico o sea circunstancial en base solamente a un plan definido para enmarañar a la oposición o desviar la atención de ciertas cosas. Sí, esto puede ocurrir circunstancialmente, repito, pero no de manera constante, como evidentemente ocurren los disparates del camarada Pong. Y en este sentido quiero leerles las 10 características de una persona con exceso de ego, que es lo que le ocurre al camarada Pong, ¿no?, que está completamente secuestrado por su ego, desarrollando este síndrome del ego caótico de manera prácticamente natural, ¿no? En la página 3contigo.com me ha parecido, que se resume perfectamente este tipo de comportamiento egotista, digamos ya esquizofrénico, y les voy a estar leyendo los 10 puntos para que comprendan mejor a qué me refiero. Dice así: la persona con exceso de ego anhela recibir reconocimiento ajeno, convierte el deseo de refuerzo constante en una necesidad. En el ámbito profesional, compite con el equipo de trabajo para recibir los elogios del jefe y destacar frente a los demás. Por supuesto, aquí el jefe es strong y esto no aplica, ¿no? Pero bueno, para que tengan una idea a nivel de empresa, a nivel de empleo, etc. 2. Las personas egocéntricas consideran que tienen muchos derechos en las relaciones personales. Esta es una de las razones por las que reclaman tanta atención como parte del entorno. Sin embargo, no son tan consecuentes con sus deberes hacia los amigos y familiares. 3. Una persona egocéntrica siente envidia de un modo habitual hacia todo aquel que le eclipsa o le roba parte de su propio brillo. Esto de eclipsar, ¿no?, es muy propio también del lenguaje egocéntrico. Voy a poner entre paréntesis yo, ¿no?, voy a agregar. Y es que nadie puede eclipsar a nadie, pero el egocéntrico siempre está
pendiente de este tipo de situaciones, entre comillas, de eclipsamiento, ¿no? Él siempre está pendiente de quién lo eclipsa, quién no lo eclipsa, y quién es más inteligente, menos inteligente. Vive preocupado, acomplejado permanentemente con estas cosas. Número 4. Tiene poco interés por los demás y llena las conversaciones hablando de sí mismo. Necesita sentirse escuchado, sin embargo puede considerar secundarias las necesidades de los demás y aburrirse al asumir el rol de la escucha activa si se trata de temas que no tienen nada que ver con él. Por supuesto, es muy egoísta en este sentido también, ¿no? No sabe escuchar. 5. Una persona egocéntrica tiende a considerar que la única forma de hacer las cosas es la suya. 6. Son personas muy vulnerables ante las críticas negativas. Eso también es un síntoma de debilidad, como siempre decimos, ¿no? Recuerden siempre que el ego, sobre todo el ego descontrolado, es un síntoma de debilidad permanente. 7. Como he dicho anteriormente, las personas con mucho ego necesitan sentirse admiradas por los demás. Esta es una de las razones por las que uno de los temores más desarrollados de quien tiene este perfil emocional es el pánico a la soledad. De ahí que ustedes ven constantemente al camarada Pong metido en líos, rodeado siempre de personas, ya sea en tono desafiante, ya sea en tono ridículamente amistoso, ¿no? Elogioso, ¿no? Él necesita siempre tener una gran cantidad de personas alrededor. 8. Una persona con exceso de ego quiere tener la razón en las discusiones, creer estar en posesión siempre de la verdad. Y además se afana en demostrarlo con un montón de argumentos, mostrando su enfado en su propio lenguaje corporal si no lo consigue. Estas personas, y el camarada Pong es un ejemplo perfecto de ello, si no le das la razón o si no los escuchas en silencio, dócilmente, se convierten en tu peor enemigo. 9. Es fácil reconocer a una persona con mucho ego cuando sus conversaciones parecen repetir el esquema y yo más. Se considera el centro del mundo. Está de más hablar que el camarada Pong en este sentido es un ejemplo perfecto, ¿no? Y número 10. Todo ello para esconder una autoestima frágil y vulnerable, más allá de esa apariencia de fortaleza. Esto es muy importante. Estas personas secuestradas por el ego, ¿no? Incluso, y esto se demuestra incluso más allá cuando llegan a alcanzar este síndrome del ego caótico, siempre están intentando demostrar una fortaleza, una inteligencia, una capacidad, una dureza, ¿no? De la que realmente carecen, ¿no? De manera tal que se ofenden mucho cuando alguno de sus argumentos es rebatido o sencillamente no es aceptado de primera y pata, ¿no? Así que amigos, en definitiva el síndrome del ego caótico consiste en un paulatino desajuste neuronal del paciente, ¿no? Del enfermo, en el cual la mente y la personalidad en general se va adaptando casi sin darse cuenta, de manera natural, insisto, entre comillas, a este comportamiento caótico, disparatado, sin ningún sentido aparente, en el cual siempre está ocurriendo una situación desequilibrante, vamos a llamarle, ¿no? Siempre está provocando amontonamientos, agrupamientos, peleas, discusiones de todo tipo, etcétera. Es decir, repito y vuelvo sobre lo mismo, valga la redundancia, caos. Este tipo de personalidades siempre están generando caos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, de manera tal que inconscientemente su cerebro se ha adaptado a este comportamiento caótico de una manera ya fluida y es prácticamente imposible desviarlos de este tipo de situaciones, ¿no? De persuadirlos de que dejen de provocar este tipo de situaciones. Realmente ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo.